simplemente vamos a hablar del caso de éxito de Aleja y la Grúa, De una. como, Listo, de una. como un podcast que surge. ¿Hace cuánto empezaron ustedes a hacer como podcast? Porque ustedes tienen una historia anterior. Sí. Como podcast, Aleja entró de lleno al podcast en el episodio 31. Antes de ahí hicimos 2 o 3 episodios juntos, Más o porque menos. el podcast inicialmente se llamaba el podcast de la grúa, que yo siempre quise, como uno de mis sueños frustrados siempre fue trabajar en radio. Entonces ahí fue donde yo dije como pues yo podría trabajar en radio, pues voy a empezar un podcast y esa es mi emisora, ese es mi radio, hablo lo que yo quiera. Entonces empecé muy empíricamente, aprendiendo pues viendo muchos tutoriales en YouTube, pero, pero desde el principio que empecé a grabar me enganché totalmente. Y nosotros vivíamos en Australia y yo empecé como a entrevistar como colombianos o latinos que la estuvieran como en cierta manera rompiendo allá, como para contarle la historia pues a la gente. En algún episodio, la persona que entrevisté me dijo que no le había gustado la entrevista, que no subiera el episodio. Pero no fue como, o sea, como que le echó el agua sucia a la grúa, sino que él dijo, no me sentí cómodo. O sea, no, lo que respondí no me gustó. O sea, era más como no lo montes por mí, porque no quiero salir diciendo ciertas cosas o contar. Pues no me sentí cómodo. Entonces la grúa súper triste, como, porque él estaba súper comprometido. Entonces semanal lo montaba. Y yo, como una pareja hermosa que soy, le dije, bueno, pues yo no soy un caso de éxito, una latina exitosa en Australia, pero a mí me gusta hablar, a mí me gusta mucho hablar y conversar. Pues si quieres, hablemos de algo que yo pueda hablar. Y ese día nos sentamos y elegimos un tema donde me pudiera desenvolver, que no era de éxito, pero era colombianitis, o sea, cómo se siente un colombiano en el exterior. Y nos regamos a hablar. En esa época, 30 minutos. 20 más, 20 20, minutos. 25, sí. Y sentimos pues que hablamos demasiado, Sí. súper extensos, como intentando recortar, porque a quién le va a gustar algo tan largo, pues sentíamos eso inicialmente. Y él ya siguió con sus invitados porque era pues muy constante. Y un día se dio cuenta, pues o se dio cuenta, no, como que uno aprende a identificar qué le gusta y qué no le gusta a quien lo escucha. Y él dijo, en vez de 15 personas que me escuchan normalmente, el episodio con vos lo escucharon 22. Entonces ahí él dijo, Más o menos así fue. entonces él dijo, ¿sabes qué? Hagamos otro. Yo dije, la gente lo pide. La gente lo está pidiendo, otro episodio con Aleja. Ahí hicimos ¿cuál? Ahí hicimos el del nacimiento de Benjamín. Ajá, entonces por esa época nació nuestro hijo en pandemia. Fue un nacimiento, digamos, diferente. Fue prematuro en medio de una pandemia. Entonces yo creo que también fue muy llamativo para la gente, para nosotros en su momento, y en la realidad por lo que hicimos eso fue porque dijimos, necesitamos que esta historia nunca cambie. O sea, que aunque empiecen a pasar los años, cada que volvamos sea tal cual, porque fue como a los 8 días de que nació nuestro hijo. Entonces, así como que cogió mucha fuerza para nosotros y es muy, ¿cómo se dice? Gratificante. Sí, y como es muy del sentimiento, porque era fresquito, recién dos personas que acaban de ser padres, entonces es un episodio muy bonito. Lamentamos no haberlo hecho en video también. Ese solo está en audio. Pero ya después de ahí, yo dije, no, amor, hagámoslos juntos todos. Hagámoslo juntos. Empezamos en el episodio 31 a hacerlo incluso en video. Ahí arrancamos de una vez en video. Igualmente los episodios no pasaban de media hora. Y empezamos con una constancia. A veces pues dejamos de hacer una semana, a la semana siguiente volvíamos y así sucesivamente. Estuvimos como un poquito intermitentes con la frecuencia de subir los videos, pero fue cuando volvimos a Colombia en mayo del 2021 que yo le dije a Aleja,
desde que aterricemos en Colombia no vamos a dejar de subir episodio cada semana. Y desde esa semana no hemos parado ni siquiera 24 ni 31, no hemos parado nunca. Entonces, yo creo que esa constancia nos ha llevado a donde estamos ahorita, que sentimos que vamos a llegar muy lejos, pero también estamos como muy enfocados en el ahora, en el crear, con muchos proyectos, pero siempre pensando pues como en el presente. Para resumir la respuesta. No, está bien. Y se fijan, yo estoy haciendo el esfuerzo por no meter la cucharada para dejar que ustedes cuenten la cosa tranquilos, porque a veces uno contrapregunta muy rápido y Sí, daña la historia. Entonces yo prefiero como esperar a que terminen todo lo que están contando para luego contrapreguntar. Y esta cosa es una cosa obvia, pero si exponemos esto en México, van a decir, ¿cómo así que la grúa? sí, la grúa. Pues yo soy de apellido Gómez Rúa y yo firmaba G. Rúa. Entonces se leía grúa. Y todos mis amigos, pues los compañeros del colegio, vieron que yo firmaba así y simplemente me empezaron a decir grúa, 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 hasta el punto que ya Nadie sabe su yo nombre. incluso me presento como la grúa. O sea, cuando yo conozco a alguien, yo digo, mucho gusto, la grúa. Ok. Y de ahí sale entonces el podcast de la grúa, luego entra Aleja y la grúa. Sí. ¿Y cómo fue el crecimiento de, de eso que surge en Australia? Y cuando dicen que los estaban oyendo 15 y subió a 22, ¿cuándo empezaron a sentir que eso iba cogiendo vuelo como para volverse una cosa ya mucho más seria? A ver, él empezó en Australia en noviembre de 2019. No, ese fue el episodio 4, en Bueno, noviembre del pero 2019. empezó pues muy final, octubre, noviembre Sí, octubre octubre del más o menos. 2019. Yo entré en, ponerle que más o menos febrero, marzo, sí, porque Benjamín es de marzo del 2020. 20. Entonces, nuestra comunidad era la comunidad latina en Australia, sobre todo los amigos, nos apoyaban pues como los amigos y los compartían, pero era muy difícil desde Australia, o sea, sí lo sentimos en su momento, era muy difícil llegar a Colombia. Aunque fuéramos colombianos, ustedes saben que pues, o bueno, lo hemos ido entendiendo lentamente que esto también es no solamente que lo comparta el amigo, sino que existe, ay, se me fue la palabra, lo que nos muestra todo, pues, El engagement, no, los insights, no, amor, esta cosa que lo que yo digo que TikTok nos ama, algoritmo. el algoritmo. Entonces no llegábamos acá porque éramos latinos, latinos, estamos en Australia, posteando en Australia, entonces no había como esa fuerza. Llegamos acá y ser tan constantes empezó a que eso empezara a regarse y la grúa decidió, además de pues que hacíamos nuestro podcast, abrió TikTok para el podcast. Y eso pues es más inmediato, es como más, la gente hace Es muy masivo, es muy siento masivo y yo. muy inmediato. Entonces la gente sube, nos encontraba y así empezó como a regarse. Pero yo diría que fue como un cambio el día que hicimos el episodio del popó. Sí, Ese episodio cambió como la percepción, como que esta boda de que se ríe y este man quién es, este narizón, venía esta gente contó una historia de un bollo empacado que dejaron encima de yo no sé dónde y eso hizo que todo el mundo quisiera compartirlo porque no es muy común, aunque deberíamos normalizar, sí. hablar de popó. Entonces eso fue como se atreven, fue como se atreven y ahí siento yo que fue el cambio, pues como el primer Sí, o cambio. sea, ese fue como un punto de quiebre, digamos, en el podcast donde de tanto que la gente lo compartió, eso benefició al canal de YouTube. Entonces ya la gente quería verse el episodio completo. Entonces eso se volvió como una bola de nieve donde después de que creamos TikTok decidimos crear Instagram solamente para el podcast. Entonces como que una cosa fue llevando a la otra.
hasta que ya llega un punto como que ya tiene un buen como el momentum de todo lo que se está moviendo y eso ya prácticamente nosotros pues subimos y ni siquiera tenemos que hacerle promoción a un video. Pero es como el trabajo pues previo que hicimos de ser constantes y montar siempre contenido, pero sí ese episodio del Popo fue un éxito total. Entonces, empezaron publicando el audio, luego pasó a video, luego del video surge los clips en TikTok y eso jalón a YouTube y luego crean también el Instagram para llegar allá. Sí, Lo interesante acá es que mucha gente, de hecho, aquí les cuento, como mi parte no va a quedar, no va a quedar, entonces aprovecho y les cuento. Vi una cosa que la UPB estaba ofreciendo un curso de podcast y me mandaron información. Yo dije, sí, deme información y me mandaron información. Y empiezan a decir que introducción a los formatos radiofónicos. ¿Cómo se hace un libreto radiofónico? Y yo me quedé pensando, espere, radio. ¿No será que ahí me van a enseñar es otra cosa? Entonces les propongo la pregunta a ustedes, porque mucha gente piensa que hacer un podcast es hacer un programa de radio. ¿Ustedes cómo lo ven, cómo lo asumen, cómo lo han construido? pues yo la verdad cuando le explico a una persona que es un podcast, siempre les digo que es más o menos, lo más parecido a un podcast es, por ejemplo, una sección de radio de una emisora. Una sección en particular de, no sé, de 45 minutos a una hora donde se habla de un tema en específico, que es como la temática del podcast. Por ejemplo, no sé, Sospechosamente Light, que también es de comedia, o hablemos de, no sé, Confesiones con Ceres, que es un podcast de sexualidad. Se habla sobre sexualidad por un tiempo determinado o un tema específico en comedia y esa es como la sección de la radio. Yo lo tomo así cuando tengo que explicar un podcast. Es como una sección de radio pues para mí. Yo, o sea, desde mi ignorancia del tema, porque no sé, no soy comunicadora, entonces no tengo pues como conocimiento de radio, televisión, todo, pero yo creo que muchas veces la gente lo explica o lo usa como radio porque es como el podcast es desconocido, o sea, hoy en día pues ya tiene más fuerza, pero todavía está entrando como para que lo expliques, entonces uno lo desconocido lo asocia con algo conocido, entonces lo que hace la gente es como radio mezclado con una entrevista porque muchas veces los podcasts son entrevistas a un experto en un tema, a una persona con una experiencia. Entonces yo creo que es más eso, que como desconocemos completamente qué es un podcast, buscamos esas cositas, pues como ese conocimiento de dónde pegarnos para que la gente lo entienda. Yo, sin embargo, no me siento como en la radio. O sea, para mí el podcast es algo aparte, es algo nuevo que se creó y en nuestro caso es un espacio para conectarnos con la gente que nos escucha y acompañarlos en ciertos momentos del día. O sea, sé que la radio también pues tiene eso porque mientras yo manejo incluso pues voy ahí, pero siento que el podcast como queda grabado, como está ahí, la persona decide cuándo la acompaño, en qué momento la acompaño, para qué la acompaño, para cocinar hoy, mañana para lavar, hoy en el trabajo. Entonces creo que esa es como la diferencia desde mi punto de vista, es que quien me escucha decide cuándo me escucha. Bueno, y ahí estaría la diferencia del video, que ustedes pasaron a video, y ¿cuál dirían? De hecho, esta es como una pregunta intermedia. ¿Cuál dirían que es su plataforma principal? YouTube. YouTube es la principal. La secundaria sería Spotify. Entonces, desde la radio uno diría como, espérate, porque video, pues eso no sale por radio. Entonces ahí tienen una diferencia importante. Y otra cosa que yo diría como que, mira qué diferencia, es que en radio nadie les habría dejado hablar del popó nunca. Ni de un montón de ustedes, de cosas que ustedes cuentan en todos los episodios de ahí para adelante. Es cierto. Sí, la verdad es que sí tocamos unos temas que pueden ser controversiales de pronto para la radio. Sí, porque es que la radio es muy controlada, porque es muy corporativo, entonces
hay muchas políticas de por medio que, digamos, no lo dejan a uno decir ciertas palabras, por ejemplo, al aire. En cambio, en podcast, yo le digo a mis clientes, usted es el dueño de su podcast, usted puede hacer en su podcast lo que usted quiera, usted puede decir lo que quiera, que nadie le va a decir nada. Sí, o por lo menos en nuestro podcast es así, es como libertad, somos nosotros los que pensamos el tema, los que lo desarrollamos, somos los creadores, los directivos, o sea, somos todos, pero pues lo que te decía, el tema del podcast ha ido avanzando tanto que ya hay podcasts empresariales, entonces ahí también vuelve y se va a limitar qué tipo de vocabulario usas, cómo te refieres a tal cosa, pero el que es así como de una persona y yo hoy decido abrir mi podcast, mi espacio, mi episodio va a ser de tal cosa, la libertad es infinita, o sea, es mía, yo decido qué hablo y qué no. Ya ahí pues sí en algunas plataformas, por ejemplo, no sé, en el momento de monetizar vas a encontrar un problema, pero de que puedes salir con lo que tú quieras decir. Yo voy tomando notas, voy haciendo el script para luego Me saber dónde encanta, es sí. que, ¿cuándo fue que hablaron de tal cosa? Em, Eso. Bueno, y entonces, ¿ustedes actualmente están viviendo de hacer podcast? Sí, Sí, o sea, no solamente el de nosotros, pues nosotros somos productores de más podcasts. De hecho, en el top 20 hay 3 podcasts que producimos nosotros. ¿Cuáles son? Está uno nuevo que salió que se llama Hello Hello, que es de una niña que se llama Isabela Londoño. Está el de Confesiones con Seres, que es de Manuel Escobar. Y está el de nosotros, que es Aleja y la Grúa Podcast. Ok, no sabía que el de Confesiones con Seres era de ustedes también. Sí, sí, sí. ese también lo hacemos nosotros. Bacano. Em, pero entonces, ¿eso significa que ya se convierten ustedes en una red de podcast, en una compañía productora? Sí, Sí, ¿Cómo así sí, funciona? fue. O sea, después de, por mucho tiempo, digamos que fuimos el conejillo de Indias para la grúa. Empezamos nuestro podcast, fue aprendiendo yo de... digo que es más fuimos la vitrina. También fue una mezcla, pero digo como que fuimos el conejillo de Indias porque al principio no teníamos una interfase, al principio teníamos solamente unos micrófonos de tal marca, o sea, como que fuimos avanzando nosotros y entendiendo, sobre todo la grúa, porque pues yo me vengo acá a reír, yo que voy a mentir, pero la grúa me entendiendo muchas cosas y aprendiendo mucho sobre el medio, que acá en Colombia era algo nuevo, porque hace poco nos sentamos con una productora y nos decían que en España ya van 8 o 10 años desde que empezó como el tema del podcast y pues en Estados Unidos ni decirlo, pues ellos Sí, también yo ya consumo llevan. podcast hace más de 10 años, pues, entonces, eh, Entonces, yo sé por qué, no sé por qué me demoré tanto para empezar un podcast. sí, entonces cuando llegamos a Colombia, después de tanto conocimiento, después de haber adquirido pues equipos en Australia y la grúa ya como un pasito adelante, eso nos puso como en ventaja, o pues a la empresa como tal, nos puso en ventaja en el tema del podcast. Y no sé, pues ya cada uno lo llama como quiera, si lo quiere llamar suerte o así, pues, o trabajo, pero el primer podcast que la grúa produce después del de nosotros tuvo mucho impacto también acá en Medellín, que es en la ciudad donde nosotros estamos. Y así empezó un voz a voz, no solamente Aleja y la Grúa podcast, sino que la grúa hace podcast, pues produce podcast. Y ahí eso también se regó en una bola, que fue el primer podcast que la grúa produjo después del nuestro, el de Nicole Romero, que se Sí, llama Así Buenas, que también pues está muchas veces por ahí rankeado. Entonces, ha sido también un voz a voz increíble. Tenemos una comunidad impresionante que nació de ahí, porque muchas veces también los podcasts son como, digamos, hay una persona famosa, hay un influencer, hay una persona reconocida que quiere entregarle más a su comunidad y crea un podcast para entregar más, para más contacto, para más información, mientras que nosotros es todo lo contrario, o sea, nosotros famosos todavía no somos, pero
es como que empezamos de abajo y hemos ido subiendo Con el podcast. con el podcast. Entonces nosotros, o sea, para nosotros ese es nuestro producto, es que no sé ni cómo, o sea, eso es lo que nos hizo. No es algo extra que estamos entregando. Entonces la gente ha crecido con nosotros, ha visto cómo antes era la luz, cómo quedaba yo con la sombra en mitad de la cara y en la otra no, y cómo ya no pasa. Entonces esa evolución ha sido evidente durante cada podcast y cada podcast, y eso también ha hecho que la gente lo valore impresionante, y eso hace que ellos quieran como que más personas vean y noten eso. Ha sido muy bacana esa parte. Eso está muy bonito, porque a veces, como que se centra la atención en los famosos. Y entonces en los famosos es que el podcast y se hacen súper fuertes y, en mi opinión, se hacen muy fuertes rapidísimo. Sí. E igual de rápido Caen, bajan. sí. Lo he visto en varios podcasts que he producido de gente famosa que claramente, pues, por tener tantos seguidores, suben impresionante, por ejemplo, en el ranking de Spotify, pero así como entran, salen también, pues, o sea, mantenerse lo más difícil. ¿Y por qué sería entonces eh, que esos que arrancan fuerte encuentran difícil mantenerse y ustedes ya llevan cuántos años? ¿4? 4, sí, llevamos 154 episodios. Pues Félix, yo diría que una de las claves es la pasión. La pasión y la constancia es como lo que más nos ha caracterizado a nosotros en cuanto al podcast. Yo digo que también para nosotros, así como ahorita hiciste la pregunta, nosotros vivimos del podcast y llegó un momento que soñamos con eso. Mientras la grúa trabajaba y hacía Aprendamos. todo audiovisual, yo estaba trabajando en una empresa. Entonces empezó el sueño de, ¿y si en algún momento vivimos de esto? Entonces un famoso o una persona que ya tiene su trabajo, pues esa no es su prioridad. Lo que yo te decía, es algo extra que entrego. No es mi prioridad hacer este contenido, no es mi prioridad buscar otro tema. Cuando lo hacen y salen sus temporadas, estas personas pues claramente suben porque tienen quien los vea, y pues al final de cuentas esos rankings son cifras, cuántas personas se ven. Pero para nosotros, como este es nuestro, o sea, nuestro producto en serio, lo que nosotros hacemos y entregamos, nosotros no paramos, no paramos, no paramos, y es nuestra prioridad. Entonces yo creo que eso es lo que nos mantiene ahí y nos ha hecho seguir y seguir, y es que este es nuestro trabajo. O sea, nuestro trabajo es esto, es entregar cada 8 días un episodio, compartir con la gente, con la comunidad, y lo vamos a hacer. Yo no sé, nos faltan muchos años. Pero al comienzo eso es muy duro, muy rudo, como que las personas dirían: "Uy, sí, yo quiero ser como Aleja y la grúa, pero entonces, ¿cómo hago para que sea mi prioridad si al mismo tiempo, tengo Tener un unos trabajo. o tengo un trabajo o tengo que conseguir para el mercado?". Sí, Pues Félix, yo te digo que nosotros éramos así en Australia. Yo trabajaba, Aleja trabajaba. De hecho, cuando nació Benjamín, Aleja era mamá tiempo completo. Yo trabajaba 11, 12 horas al día. Yo terminaba de trabajar, llegaba a la casa y montaba los equipos para grabar. Y empezamos de abajo. Yo empecé con un micrófono que lo compré con un esfuerzo y era un solo micrófono. El podcast era solamente en audio, lo editaba en el computador, empecé a mirar tutoriales. O sea, empezamos con un presupuesto de $50, que eso fue lo que valió el primer micrófono que yo compré, que de hecho era de segunda. Después fui subiéndole porque decidí volver a un proyecto más grande, pero siento que muchas veces nos llenamos de excusas para no empezar algo que a uno le apasione. Si una persona de verdad quiere, solo pues personas que, no sé, tengan bajos recursos o que tengan un trabajo y digan, no, es que llego muy cansado, no sé qué,
ahí es donde las ganas y la determinación le pueden ganar a ese cansancio que uno tiene, porque así empezamos nosotros. Yo todo lo hablo desde la experiencia. Entonces, yo digo que ah, yo sé que es duro, pero se puede lograr. Pues nosotros somos un ejemplo vivo de eso. También digo que en nuestro caso fue una combinación que se ve mucho, si la gente del episodio tenemos, o sea, pues claramente estamos juntos, tenemos muchas cosas en común y compartimos muchas cosas, pero la grúa es una persona muy soñadora y yo soy muy aterrizada, que en los extremos son malos, o sea, cada uno en su extremo es malo, pero al complementarnos se hizo como lo que se tenía que hacer y dio para listo, tú sueñas. Entonces ahí yo iba a decir, esos son sacrificios. En nuestro caso fue un sacrificio inicial de tiempo, de plata, de quien trabaja, de quien sueña, o sea, como siendo muy transparentes. Yo trabajaba en una empresa lunes a viernes, horario de oficina presencial estando en pandemia y la grúa intentando conseguir trabajo, sin conseguir, porque no, porque era pandemia, acabamos de llegar de Colombia. Entonces, inicialmente hubo muchas veces que yo dije, grúa, no más, anda a buscar trabajo, pues estoy cansada cada mes que nos presta aquí, quién trae acá, y él que siga, que siga. Entonces, por eso digo, fue una mezcla, porque yo por mí el mes uno le digo, búscame trabajo, que eso no está dando nada. Pero al final el tiempo nos dio la razón de que ese sacrificio iba a valer la pena y pues en nuestro caso funcionó. Eso no es una regla para todo el mundo, no todos somos o conseguimos el éxito, pues esto, yo no sé, uno considera éxito pues cada cual, pero no todo el mundo llega a su objetivo de la misma manera y no todos tenemos el mismo objetivo, pero pues en nuestro caso fue así. Félix, Perdón, nosotros hablamos mucho y yo sobre todo, entonces si usted dice nomás, me hace la mano así. no, no, tranquila, toda la confianza. De hecho, ahí me demoré porque su merced terminó la frase con algo como que tengo que apuntarlo, Ah, tengo que apuntarlo. El lío que estoy viendo yo es que de todo lo que ustedes están contando, no es una historia plana en la que haya algo sobresaliente, sino que todo es sobresaliente, todo es bacano. Pero mucho trabajo, mucho trabajo. sí, esto es sobresaliente. Pues entonces, bueno, entonces está la situación así como que ustedes dicen, no, hay que conseguir trabajo, hay que conseguir un empleo. ¿Y en qué momento empieza a girar esa rueda? No la de producir, porque esa está sólida, están produciendo de una manera coherente, firme, sin pausa, desde que llegaron a Colombia sin pausa. eh, pero ¿en qué momento se empieza a mover como negocio? Eh, Como la transformación que tuvimos de pasar de producir el podcast de nosotros a producir más podcast y volverlo un negocio. Yo digo que todo empezó con el segundo podcast que empecé a producir aparte del de nosotros. Y en ese momento, el empezar a producir el podcast de Nicole nos abrió demasiadas puertas porque Nico conoce muchísima gente. Entonces, cuando Nico salió con el podcast, varias personas influyentes de Medellín le preguntaron quién te está haciendo el podcast. Y ella de una dijo, de hecho, uno de los acuerdos que tuvimos ella y yo fue, yo quiero que usted diga que yo soy su productor. Yo necesito empezar a posicionarme en Medellín como el productor de podcast. Y esas personas influyentes me contactaron y yo no sé, yo tengo como un clic con la gente. Entonces, yo antes de volver a alguien, un cliente, yo creo una amistad, Ujú. porque clientes hay en cualquier parte. Yo creo una amistad con mis clientes porque me parece mucho más importante. Para mí ellos van mucho más allá que una transacción. Entonces, se empezó a regar la bola con Nicole, después con otra persona, después con otra persona, después llegó Manuela, la de Ceres, que Manu también mueve muchísima gente, entonces ya muchísima más gente, mucho más grande, empezó también a preguntarme y yo me empiezo a relacionar con estas personas. Y al mismo tiempo llegaban también personas que no eran tan influyentes o tan famosos, gente normal,
quiero empezar mi podcast, y esas personas veían que tenían el mismo trato o quizá mejor que los famosos con los que yo trabajaba. Porque a mí no me importa si la persona es famosa o no. Para mí es un humano. Entonces ahí se empezó a regar la bola nos empezó a ir bien y nos empezó a ir bien. Pero ahí Alejandra aún estaba trabajando en el otro trabajo. Hasta que llegó un momento que yo me vi tan cargado de trabajo que yo le dije, amor, necesito que renuncies. Necesito que renuncies, necesito que trabajes conmigo, no Y puedo yo, más. ¿qué? No sé si esto sea relevante, yo soy súper pegada a las cosas, pero la gente dirá, ay, claro, la grúa le grabó el episodio, el podcast a Nicole Romero y entonces ahí ya todo, pues fue, pero ¿cómo llegó a Nicole? Entonces lo que yo les decía, inicialmente la grúa hacía lo que fuera audiovisual, que venga y tome unas fotos acá, las tomaba, haga un video de esta pared, lo hacía, o sea, lo que lo llamaran. Y yo, en mis ganas de que Un video de hiciera esta cosas, pared. en mis ganas de que, por favor, Yo denle también trabajo, uno pensé. le empieza a decir a sus amigos o conocidos, mira, la grúa, mi novio de Australia, el papá de Benjamín, hace videos, toma fotos. Y entonces una amiga mía se iba a presentar en una feria de emprendimiento. En esa época ya tenía una empresa como de cojines y se fue para esa feria. Y como la grúa dijo, la grúa es muy amiguero, pues como amigable, no tanto de tener muchos amigos, sino que él conecta de una. Y mi amiga llegó tarde a la feria, la grúa ya la estaba esperando y en vez de ponerse a grabar ya lo que ella había hecho, como ya no había llegado, la grúa entró con ella y parecía compañero de stand. O sea, le ayudó a mi amiga a crear todo el stand y a poner los cojines. Entonces, para la gente de la feria, la grúa hacía parte de la feria porque la grúa es así, llega y saluda y cómo está todo el mundo y no sé qué. Entonces con mi amiga se fueron a dar una vuelta por la feria y conocieron a Nicole, que estaba en otro stand vendiendo su marca de ropa. Entonces ahí la grúa en una saludada hizo clic con Nicole, le contó, hago podcast, ella dijo, me gustaría hacer uno y No, nació. empezamos con lo audiovisual, hacer contenido audiovisual para la marca de ella de ropa. Uh-huh. Y alguna vez nos reunimos, yo le dije, parce, vos deberías hacer un podcast. Vos deberías hacer un podcast. Ella dijo, pero yo como un podcast, yo no tengo nada que contar. Y yo le dije, Nicole, todo el mundo tiene una historia que contar. Y ella le hizo como un clic y dijo, listo, hágale, lancémoslo. Y ese primer episodio fue un boom, fue pucha, eso fue demasiado. Entonces ya de ahí Nico se motivó muchísimo más y ahí fue donde como que seguimos trabajando y ahí, pues sí, gracias a Nico hemos tenido muchas Sí, a cosas. Nicole le debemos un montón. Qué bacano eso. ¿Qué les ha salido más fácil de lo que se imaginaban? Las relaciones públicas, diría yo. Y conseguir clientes. A mí me parece que lo que más fácil nos ha salido sin pensar que nos iba a salir fácil era como va a sonar súper cliché, pero es verdad, el cariño de la gente. Estamos súper acostumbrados a que todo el mundo tiene haters y los haters o sea, y nosotros no hemos encontrado, pues obviamente mi risa molesta, yo sé, hay gente que le choca, pero en general ha sido como súper bien recibido, porque nosotros inicialmente nos dábamos palo o no palo, pues era como nuestra percepción y decíamos, nosotros no aportamos nada y así lo decíamos, acá usted no va a aprender, no aportamos nada, esto es banal, esto es un tema súper cotidiano, una bobada y lentamente a medida que hemos crecido y que ha llegado la gente y se queda, hemos entendido y nos han hecho saber que nosotros sí hacemos algo y nosotros somos compañía, nosotros somos, o sea, somos cercanos, entonces la gente se siente como en un momento de tranquilidad, o sea, incluso el podcast relaja a la gente, lo saca de un momento triste, pues el nuestro, de un momento incómodo, les hacen olvidar, no sé, el chicharrón que dejaron en el trabajo, el problema del trabajo. Entonces empezamos a darnos más peso, pues como más crédito, pero gracias a la gente. Entonces por eso dije, nunca me imaginé que fuera tan bien recibido algo tan normal, algo tan cotidiano, algo, o sea, ¿cómo les va a parecer tan chévere hablar de mi vecino?
un tema fue en una oportunidad los vecinos y todo el mundo hablando de los vecinos y yo, pues uno creería que es una bobada y no, o sea, es un momento donde nos sentamos con todo el que nos ve a compartir y hablar de cotidianidad. Amén. Pero sí, eso me ha parecido que nos ha salido muy bien. Y otra cosa que vamos despacio, sí, vamos, pues, o bueno, vamos a un buen ritmo, al ritmo que nosotros queremos y nos parece, como las marcas con las que hemos empezado a trabajar gracias a esto. Ha sido muy como que ellos saben quiénes somos y si ellos quieren hacer algo, es como sean ustedes. No ha sido nada impuesto, no quieren que hagamos cosas fuera de lo que nosotros somos. Entonces se ha dado muy fácil, pues, o ha sido más fácil de lo que pensamos porque dijimos, ay, qué pereza, esas empresas grandes lo harán a uno hacer tal cosa y no, ha sido súper como que conocen qué es lo que nosotros entregamos, llegan a nosotros con conocimiento. ¿Y por qué? Y eso sí lo tengo que decir, con cada una de las marcas que nosotros hasta el día de hoy hemos trabajado, alguien adentro es súper seguidor del podcast. Entonces, ellos allá adentro van y dicen, Aleja de la Nos Grúa, son venden. esto, hacen esto, y han llegado a nosotros. O sea, nosotros todavía estamos en ese momento de que nos asustamos cada que una marca nos escribe y luego dicen, ay, yo los amo, los sigo, no sé qué, y somos como, de verdad. Entonces, siempre hemos tenido como esa persona adentro que nos vende impresionante en sus empresas. Eso está muy bonito. Sí. Pero, y del otro lado, ¿qué ha sido eso que ha destacado por ser más difícil de lo que se habían imaginado? Yo diría que toda la parte como de contabilidad y la parte tributaria. Para mí, porque soy muy malo para eso. Soy muy malo y esa fue una de las razones por las que le dije a Aleja que tenía que renunciar. Es porque yo me estaba encargando de todo eso. Aparte de producir, de editar, de conseguir nuevos clientes, de todo, yo estaba también cobrando contabilidad, cotizaciones, cuentas de cobro. Entonces me estaba enloqueciendo. Y ahí fue donde pues Aleja entró y esa fue la parte que yo entregué porque pues Aleja es la administradora. Yo dije, cada uno a lo que sabe hacer. Bueno, y yo digo, pues desde, porque tú lo estás hablando desde Remember, o sea, como desde la Ah, productora, ¿es desde el podcast de nosotros o desde Remember? desde donde tú quieras, por eso voy a decir, tú lo Ah, hablaste bueno, desde Remember. yo puedo decir una dificultad de lo del podcast de nosotros. No te puedes decir lo que quieras. Yo creo que para mí del podcast algo difícil es encontrar a veces los temas de los que vamos a hablar. Porque como ya llevamos tantos episodios, ya se nos hace muy difícil encontrar un tema nuevo. Ya decimos como, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? 154 episodios. Ya hemos reencauchado a varios eh, y seguiremos. Pero sí, yo creo que lo más difícil, de las cosas más difíciles ha sido eso, como encontrar nuevos temas. Sí, bueno, lo más difícil sí me ha parecido, tengo como tres cosas difíciles. La primera, como dice la grúa, al ya ni siquiera ya llevar mucho tiempo, sino incluso iniciando, siempre han sido los temas, como de qué vamos a hablar, porque uno piensa que le guste a la gente, que sí enganche, que sí hayan historias, entonces muchas veces damos un montón de vueltas, tenemos una lista en este momento de 12 temas y cada que vamos a elegir tema, los volvemos a leer y muchas veces no elegimos los 12 y yo sí tenemos 12 temas, o sea, acá tiene que haber algo. Entonces como que uno también se pone exigente, no, este tema no les gustará, este tema no hay casi historias, este tema, entonces uno empieza mucho ya a cuestionarse lo que está eligiendo, mientras que al principio me pareció más natural. Pues sí, como más, como que había más, no había tantos, no, eran solamente 22 a los que había que contarles historias, entonces era más fácil, en cambio como ya hemos crecido es como no, hay que buscar un tema más interesante. También me ha parecido como este crecimiento así tan, es que es súper exponencial cada semana, o sea, yo me sorprendo de cómo incluso cada semana cambia. Y yo soy muy comprometida con la gente. Entonces yo me empecé a cargar lentamente como todo el que mande una historia le tengo que responder. Somos 22.000 personas en Instagram, que es donde compartimos las historias.
entonces ya llega un punto que no puedo. Entonces me ha empezado a costar más soltar, no sabía que me iba a costar eso, que iba a tener que dejar historias sin leer, que iba a tener que decir, ay, pues el podcast se trata de contar historias, no de que yo en serio tengo que leer todas y cada una de las historias. No, y la cosa es que ya, como llega cada vez más gente, ya están mandando historias porque sí, porque no conocen de pronto un poquitico la temática o la dinámica La del podcast. dinámica. Entonces mandan historias del episodio, no sé, 105. Y nosotros decimos Ya como, pasó. ya pasó. O sea, así la leamos, no vamos a salir. Y así tenemos el TikTok lleno, lleno, lleno de mensajes de gente que quiere contar una historia, pero no es del tema que vamos a hablar esa semana. Exacto. ¿Y en cuánto calculan que puede ser su audiencia actualmente? Del podcast, yo diría que somos más o menos, no sé, unos 100.000, más o Sí, menos. Pues sumando Spotify, eh, YouTube. pero muchas veces es la misma gente. Sí, o sea, no mentira, no, 100.000 no, por ahí 50.000. Como 50.000 en total, sumando pues todas las plataformas de streaming, sin Sí, contar, 50 sin mil. contar TikTok. Ok, sí, eso igual es el público que apalanca el modelo de negocio. Es decir, ustedes pueden cobrar por lo que hacen porque tienen esas 50.000 personas detrás pendientes de cada cosa que publican. ¿Sí? ¿Es más o menos por ahí? Sí, sí, puede ser así. Digamos que ese es un factor que nosotros podríamos decir a la gente como, bueno, vea, somos una productora, pero miren los números que tenemos. Y también como podemos decir, como miren los podcasts que nosotros producimos. Es que de verdad que, o sea, si tú preguntas aquí en Medellín, un productor de podcast, estoy seguro que el 95% te va a decir que la grúa. Bacano. Eso está muy bacano. Si volvieran a empezar, ¿qué harían distinto? De hecho, si volviéramos a empezar, haríamos lo que le digo a todos mis clientes que hagan. Más que yo, antes de empezar a grabar con un cliente, hacemos un trabajo de preproducción en donde se hace una planeación. Nosotros como empezamos muy empíricos y fuimos aprendiendo sobre la marcha, en cada episodio era una enseñanza, ya a todos mis clientes yo le transfiero todo lo que aprendí para que ellos no cometan esos errores que nosotros cometimos. ¿Cuáles? Para mí, uno, planeación de episodios. Planear los episodios, tenerlos muy claros, de pronto tener como unos bullet points de lo que se va a hablar en cada episodio. Eh, Conocer el público al que se le va a hablar, saber cuál es como tu target audience, tener como un mapa, por ejemplo, de cuánto se pueden demorar los episodios, ya sea con invitado o solo, tener una tipografía, una paleta de colores, un logo, tener un Instagram, todo eso o sea, todo eso, nosotros no teníamos eso, nosotros lo fuimos desarrollando mientras íbamos avanzando. Ya la mayoría de los clientes míos, antes de que empecemos a grabar, ellos ya tienen que tener todo eso listo. Chévere. Eso es bastante ordenado y me parece chévere. Tomo nota de cosas ahí que me parecen bonitas. Algunas me hacen coincidencia con cosas que yo también cuento. Y entonces eso me hace pensar que yo vine a conocerlos a ustedes por un mensaje que me mandaron en Instagram. Yo Alguno de hice, los yo hice tu curso de podcasting no sé si fue en Creana o en Platzi. en Platzi. Sí, Y, y les ayudó. sí, claro. O sea, yo todo el tiempo estoy haciendo como instruyéndome, ya sea en podcast o en audio. Ahorita estoy como más metido en la parte de iluminación, de todo como lo del set design, pero, pero sí, claramente me sirvió muchísimo. Ok, ¿algo en particular que hubiera ayudado en ese podcast y en ese curso? No, yo diría que más como la organización, porque es que de hecho también me metí, también lo hice como a modo de ver cómo dictabas el podcast como tal, porque también estoy pensando pues en dictar un curso de podcasting.
Eso fue hace mucho, amor. Cuando tú hiciste ese curso, tú todavía no tenías Remember en el No, mapa. eso fue hace más de 1 año y medio. Exacto, por eso. Entonces, ese curso pues que en Todo, no, particular. como toda la parte de la organización. Eso fue como con lo que más me ayudó. Pues la organización del podcast como tal. Y la verdad tenía muchas ideas sueltas. Era como que uno pica en cualquier parte y como que no coge un rumbo específico, como una guía. También me ayudó como a eso, como a tener una guía y un rumbo y ir como chuleando cositas ordenadamente. Y hay un tema que normalmente está como por debajo de lo que se hace, que tiene que ver con la propiedad del contenido. Y es que lo que hacen ustedes, desde el momento en el que lo hacen con su propia productora, ustedes arrancan a hacerlo, tienen un reto muy jodido, que es hacerlo solos, sin el respaldo de una empresa, con abogados, con Ujú. oficinas de cobro, con demás cosas, pero al mismo tiempo, ese contenido que ustedes hacen no es de nadie más, es de ustedes. Y Sí, hay algunos errores comunes de gente que, por ejemplo, el lugar común, quizás lo hayan visto, el lugar común de cada vez que alguien dice como, sí, yo sí quiero hacer un podcast, pero entonces yo quiero meter ahí We Will Rock You de Queen. Y entonces quiero presentar canciones o que no sé qué. Y al final eso termina siendo que pierde el derecho de ser el dueño del contenido. Sí. sí. ¿Cómo lo han vivido ustedes en los años en los que han estado trabajando en esto? Pues de hecho tenemos un episodio pendiente que es como hablar de la música de nuestra generación, pero no lo hemos hecho. Siempre lo hemos tenido acá, pero no lo hemos hecho por eso mismo. Porque si la canción suena más de 5 segundos, creo que es, ya el autor puede pedir como, bueno, esa es mi canción, páguenme. Y entonces no hemos hecho ese episodio. Y de hecho, pues también el jingle de la canción del intro de nosotros es un jingle que tenemos licencia para usarlo. Entonces, sí nos ha pasado varias veces en YouTube que como es un robot el que analiza el episodio y todo esto, nos ha tirado varias veces como el strike de los derechos de autor, pero yo claramente pues hago como una apelación y mando pues adjuntando los papeles de que tenemos una licencia para usar la canción y automáticamente pues nos quitan el strike. Pero es más como el bot de YouTube el que tira ese strike automáticamente. Y a mis clientes pues también yo les digo, vea, esta es la página que usamos para descargar los jingles, todas las canciones que se descarguen aquí están libres de derechos de autor, se pueden usar, les mando la licencia y todo para que no haya ese tipo de conflictos, porque yo sí entiendo totalmente que en derechos de autor pues, o sea, es muy... Y me parece justo pues que si yo voy a usar una canción de otra persona, que por lo menos se le dé pues el crédito. Entonces tratamos de usar algo que no sea con derechos de autor. Y lo que decía la grúa, por ejemplo, ya desde podcast se vuelve muy, pues queda mucho en la recordación, sobre todo por ejemplo, en nuestro caso, nuestros seguidores, nuestro intro es nuestro. O sea, la gente puede estar mirando para donde sea, bueno, una casa de visita y suena eso y la gente se aleja de la grúa. Entonces es muy importante para nosotros, en serio, que ese intro y de pronto la gente iniciando no sabe y nosotros, pues porque dimos con la grúa que lo bajó legal y toda la cosa, pero si elegís un intro que no es, los tenés 10 episodios y luego te lo cambian, es como perdiste incluso identidad. Entonces es muy importante eso de los derechos de autor, que tu intro, lo que sea que hagas, sí quede y no tengas que estarlo cambiando porque es que me gusta la canción de moda. No, necesitas hacer recordación, necesitas generar ese engagement con las personas que te ven y el intro es de verdad súper conexión con ellos. Entonces, yo digo que más que estar pasando de canción en canción porque es la que está, busquen un intro y asegúrense de que sea de ustedes y que no se los vayan a quitar en cierto momento. Uh -huh. ¿Y les ha pasado alguna vez
que alguien les haya robado un pedacito o que Sí, les haya sí. Entonces, cogido su video sí, y eso lo iba a subió. decir. Somos súper ignorantes todavía del tema porque lo que dijo la grúa a mí también siento que nos ha quedado grande el tema legal, pues como desde eh, podcasters que somos, no conocemos muchas cosas. Entonces, hace poco alguien me escribió, muy honesta esa persona, pero yo dije, si él me escribió preguntándome, debe ya haber algo por ahí sin preguntar. Y me escribió y me dijo, Aleja, ¿será que para la campaña de la empresa de nosotros, que es de no sé qué, podemos tomar desde TikTok? Cuando ustedes dicen, era, si no estoy mal, era la del popó, pues como un pedacito de yo no sé dónde, yo le dije no, pues yo le respondí no, no, o sea, no, no autorizamos, porque me dijo, como ustedes autorizan, entonces yo mismo escribí así, no autorizamos que nuestra imagen sea utilizada para la campaña de la empresa, bla, 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 que me estás diciendo, pero yo dije, eso quedó en una palabra. Legalmente, ¿cómo funciona? Nos falta mucha información, nosotros somos muy empíricos, esto lo hacemos simplemente por las ganas de compartir eh, cada 8 días y entregar ese producto, pero yo también le dije a la grúa, hay que, o sea, necesitamos como alguien que nos explique cómo es esto, qué derechos tengo yo, qué sí puedo exigir, qué no. Y creo que muchos que estamos haciendo podcast hoy en día no tenemos ni idea cómo hacemos, porque lo que yo te dije, nosotros no empezamos siendo un famoso que sabe todo, que mi imagen vale esto, que mis derechos son estos, y luego creo un podcast, sino que nosotros empezamos por el podcast. Entonces nosotros no tenemos ni idea cómo hacer que la gente no use lo que nosotros tenemos en las redes, pues o en YouTube, en Spotify, no sabemos cómo funciona eso. Entonces, hace poco también con nosotros hicimos un episodio con Juanes y un grupo, pues como un grupo de fans de Juanes, cogió el video, hizo como un reel y lo puso pues como en el grupo de fans. Pero nunca decía Aleja la grúa, no era el nombre del grupo de fans. Entonces yo, pues, ¿cómo les digo que no? Eso, pues, en realidad está allá afuera, es de uso público, pero yo en mi mente también digo, ¿será que eso sí se puede? ¿No se puede? ¿Estaremos haciendo algo mal? Entonces sí hay como un poquito de ignorancia en el medio todavía de los que somos solo como creadores de podcast. ¿Hay alguna cosa que de pronto yo no les haya preguntado y ustedes digan, ve, a mí me gustaría contar esta historia? No, No. no, ¿No? creo que nos soltamos súper bien. Ah, bueno, listo. Entonces voy a parar la grabación. No vayan a colgar todavía, por favor.